Could you elaborate on how the Punic Wars fundamentally reshaped Roman identity? ¿Podrías explicar cómo las guerras púnicas remodelaron fundamentalmente la identidad romana? What lasting consequences stemmed from Sulla's proscriptions and his restructuring of the Republic? ¿Cuáles fueron las consecuencias duraderas que se derivaron de las proscripciones de Sulla y su reestructuración de la República? Isn't it remarkable how Julius Caesar's crossing of the Rubicon irrevocably altered the course of Roman governance? ¿No es notable cómo el cruce del Rubicón por Julio César alteró irrevocablemente el curso del gobierno romano? Considering the sheer scale, how did the reforms of Diocletian and Constantine impact the late Roman Empire? Considerando la enorme escala, ¿cómo impactaron las reformas de Diocleciano y Constantino en el Imperio Romano tardío? To what extent did the Gracchi brothers' land reforms represent a genuine attempt at social justice, and why did they fail? ¿En qué medida las reformas agrarias de los hermanos Graco representaron un intento genuino de justicia social, y por qué fracasaron? How significant was the Battle of Actium in solidifying Octavian's power and ushering in the Pax Romana? ¿Qué importancia tuvo la batalla de Actium en la consolidación del poder de Octavio y el inicio de la Pax Romana? Was the Third Servile War, led by Spartacus, a pivotal moment in understanding Roman slavery and social unrest? Fue la Tercera Guerra Servil, liderada por Espartaco, un momento crucial para comprender la esclavitud romana y el malestar social. Considering the political climate, what role did Pompey play in the decline of the Roman Republic? Considerando el clima político, ¿qué papel jugó Pompeyo en la decadencia de la República Romana? How did the reign of Nero contribute to the growing instability within the Julio-Claudian dynasty? ¿Cómo contribuyó el reinado de Nerón a la creciente inestabilidad dentro de la dinastía Julio-Claudia? What were the key factors that led to the crisis of the 3rd century, and how did it nearly dismantle the empire? ¿Cuáles fueron los factores clave que llevaron a la crisis del siglo III, y cómo casi desmanteló el imperio? To what degree did Roman engineering feats, aqueducts, roads, concrete, contribute to the empire's longevity? ¿En qué medida las hazañas de la ingeniería romana, acueductos, carreteras, hormigón, contribuyeron a la longevidad del imperio? Considering its influence on law and governance, how did the 12 Tables shape Roman society? Considerando su influencia en la ley y el gobierno, ¿cómo moldearon las 12 tablas a la sociedad romana? What were the long-term effects of the Roman conquest of Gaul on both Rome and the Gallic tribes? ¿Cuáles fueron los efectos a largo plazo de la conquista romana de la Galia tanto en Roma como en las tribus galas? How did the rise of Christianity challenge traditional Roman religious beliefs and social structures? ¿Cómo desafió el auge del cristianismo las creencias religiosas romanas tradicionales y las estructuras sociales? Was the assassination of Commodus a catalyst for the political turmoil that followed, or merely a symptom of deeper issues? ¿Fue el asesinato de Cómodo un catalizador para la agitación política que siguió, o simplemente un síntoma de problemas más profundos? Considering its impact on military strategy, how did the Marian reforms transform the Roman army? Considerando su impacto en la estrategia militar, ¿cómo transformaron las reformas marianas al ejército romano? How did the eruption of Mount Vesuvius in 79 AD impact not only Pompeii and Herculaneum, but also Roman culture? ¿Cómo impactó la erupción del monte Vesubio en el año 79 después de Cristo no solo a Pompeya y Herculano, sino también a la cultura romana? To what extent did the policies of Augustus contribute to the establishment and maintenance of the Pax Romana? ¿En qué medida las políticas de Augusto contribuyeron al establecimiento y mantenimiento de la Pax Romana?
Wouldn't it be incredible to observe the construction of the Great Pyramid of Giza? ¿No sería increíble observar la construcción de la Gran Pirámide de Giza? The Library of Alexandria at its peak, a truly lost world to behold. La Biblioteca de Alejandría en su apogeo, un mundo verdaderamente perdido que contemplar. Imagine being present for the signing of the Magna Carta, witnessing such a pivotal moment in law. Imagina estar presente en la firma de la Carta Magna, presenciando un momento tan crucial en el derecho. To see Leonardo da Vinci at work on the Mona Lisa would be absolutely mesmerizing, don't you think? Ver a Leonardo da Vinci trabajando en la Mona Lisa sería absolutamente fascinante, ¿no crees? What a spectacle it must have been to attend the first performance of a Shakespearean play at the Globe. Qué espectáculo debió ser asistir al primer estreno de una obra de Shakespeare en The Globe. The sheer energy of the French Revolution, a chaotic yet transformative period. La pura energía de la Revolución Francesa, un periodo caótico pero transformador. Observing the first moon landing in 1969 would be a breathtaking experience, wouldn't it? Observar el primer alunizaje en 1969 sería una experiencia impresionante, ¿no crees? Could you fathom the atmosphere during the fall of the Berlin Wall? ¿Podrías imaginar la atmósfera durante la caída del muro de Berlín? The intricacies of ancient Mayan civilization, a mystery begging to be witnessed firsthand. Las complejidades de la antigua civilización maya, un misterio que suplica ser presenciado de primera mano. To understand the true scope of the Silk Road's influence, being there during its height would be invaluable. Para comprender el verdadero alcance de la influencia de la Ruta de la Seda, estar allí durante su apogeo sería invaluable. The coronation of Queen Elizabeth I, a display of power and ceremony unlike any other. La coronación de la reina Isabel I, una demostración de poder y ceremonia como ninguna otra. What insights could be gained from observing the debates surrounding the American Constitution? ¿Qué perspectivas se podrían obtener al observar los debates en torno a la Constitución estadounidense? The eruption of Mount Vesuvius and the destruction of Pompeii, a terrifying yet fascinating event. La erupción del monte Vesubio y la destrucción de Pompeya, un evento aterrador pero fascinante. To witness the building of Angkor Wat, a testament to human ingenuity and devotion. Ser testigo de la construcción de Angkor Wat, un testimonio del ingenio y la devoción humanos. The first voyage of Jinghi's treasure fleet, an exploration on a grand scale. El primer viaje de la flota del tesoro de Zheng, una exploración a gran escala. What stories could be told from being present at the Council of Nicaea? ¿Qué historias podrían contarse al haber estado presente en el Concilio de Nicea? The complexities of the Renaissance court, a world of art, politics, and intrigue. Las complejidades de la corte renacentista, un mundo de arte, política e intriga. To observe the daily life in ancient Rome during its imperial age would be a remarkable experience. Observar la vida diaria en la antigua Roma durante su época imperial sería una experiencia notable. Considering the context of her time, Marie Antoinette's reputation feels incredibly unfair. Considerando el contexto de su época, la reputación de María Antonieta se siente increíblemente injusta. Often portrayed as a tyrant, Maximilien Robespierre was arguably a product of extreme revolutionary fervor. A menudo retratado como un tirano, Maximilien Robespierre fue posiblemente un producto del fervor revolucionario extremo.
The narrative surrounding Benedict Arnold rarely acknowledges the initial valor he displayed as a soldier. La narrativa en torno a Benedict Arnold rara vez reconoce el valor inicial que demostró como soldado. Was Cleopatra truly a seductress, or was that image crafted by Roman propaganda to diminish her power? ¿Fue Cleopatra verdaderamente una seductora, o fue esa imagen creada por la propaganda romana para disminuir su poder? One wonders if Joan of Arc's unwavering faith was interpreted as madness rather than divine inspiration. Uno se pregunta si la fe inquebrantable de Juana de Arco fue interpretada como locura en lugar de inspiración divina. Perhaps Rasputin's mystique overshadows any genuine understanding of his influence on the Russian court. Quizás el misticismo de Rasputín eclipsa cualquier comprensión genuina de su influencia en la corte rusa. It's fascinating how Genghis Khan is almost exclusively remembered for brutality, ignoring his legal code and empire building. Es fascinante como Genghis Khan es recordado casi exclusivamente por su brutalidad, ignorando su código legal y la construcción de su imperio. The complexities of Simón Bolívar's vision are frequently lost in simplified accounts of South American independence. Las complejidades de la visión de Simón Bolívar se pierden frecuentemente en relatos simplificados de la independencia sudamericana. Surely, the contributions of Hypatia to mathematics and astronomy deserve more recognition than her tragic death. Sin duda, las contribuciones de Hipatia a las matemáticas y la astronomía merecen más reconocimiento que su trágica muerte. Don't you think the portrayal of Nero as a mad emperor is largely based on biased sources? ¿No crees que la representación de Nerón como un emperador loco se basa en gran medida en fuentes parciales? The sheer scope of Mansa Musa's wealth often overshadows his devout religious practices and impact on Mali. La inmensa magnitud de la riqueza de Mansa Musa a menudo eclipsa sus devotas prácticas religiosas e impacto en Malí. It seems odd that Pocahontas' story is often romanticized, obscuring the political realities of her life. Parece extraño que la historia de Pocahontas a menudo se romantice, oscureciendo las realidades políticas de su vida. Considering his military genius, it's strange how often Napoleon is solely defined by his ambition. Considerando su genio militar, es extraño cuán a menudo Napoleón se define únicamente por su ambición. The motivations behind Xinghi's voyages are still debated, yet he's often presented as simply an explorer. Las motivaciones detrás de los viajes de Zheng todavía se debaten, sin embargo, a menudo se le presenta simplemente como un explorador. It feels like Catherine the Great's progressive policies are frequently overshadowed by her personal life. Siento que las políticas progresistas de Catalina la Grande a menudo quedan eclipsadas por su vida personal. The role of Queen Zinga in resisting Portuguese colonialism is often minimized in historical accounts. El papel de la reina Nzinga en resistir al colonialismo portugués a menudo se minimiza en los relatos históricos. It's interesting how Blackbeard's image as a fearsome pirate eclipses any understanding of his strategic acumen. Es interesante cómo la imagen de Barbanegra como un pirata temible eclipsa cualquier comprensión de su astucia estratégica. The contributions of Harriet Tubman extend far beyond the Underground Railroad, yet that's often her sole legacy. Las contribuciones de Harriet Tubman van mucho más allá del ferrocarril subterráneo. Sin embargo, ese es a menudo su único legado. Considering the limited archaeological evidence, how accurately can we reconstruct women's daily lives in Mesopotamia? Considerando la evidencia arqueológica limitada, ¿con qué precisión podemos reconstruir la vida diaria de las mujeres en Mesopotamia? Isn't it fascinating how Egyptian queens like Hatshepsut challenged traditional gender roles and assumed pharaonic power?
¿No es fascinante cómo las reinas egipcias como Hatshepsut desafiaron los roles de género tradicionales y asumieron el poder faraónico? The influence of goddesses in Minoan religion suggests a potentially higher status for women than in other Bronze Age societies, doesn't it? La influencia de las diosas en la religión minoica sugiere un estatus potencialmente más alto para las mujeres que en otras sociedades de la Edad del Bronce, ¿verdad? What impact did the legal codes of ancient Babylon have on women's rights and property ownership? ¿Qué impacto tuvieron los códigos legales de la antigua Babilonia en los derechos de las mujeres y la propiedad? Do you think societal expectations surrounding motherhood significantly shaped the roles available to women in ancient Greece? ¿Crees que las expectativas sociales en torno a la maternidad moldearon significativamente los roles disponibles para las mujeres en la antigua Grecia? The portrayal of female figures in Roman mythology often seems contradictory. What does that tell us about their perceived power? La representación de figuras femeninas en la mitología romana a menudo parece contradictoria. ¿Qué nos dice eso sobre su poder percibido? How did the practice of veiling affect women's visibility and agency in ancient Persia? ¿Cómo afectó la práctica del velo a la visibilidad y la capacidad de acción de las mujeres en la antigua Persia? Considering the evidence, were there distinct differences in the experiences of elite versus common women in ancient China? Considerando la evidencia, ¿hubo diferencias distintas en las experiencias de las mujeres de élite versus las mujeres comunes en la antigua China? To what extent did women participate in economic activities, such as trade and agriculture, across different ancient civilizations? ¿En qué medida participaron las mujeres en actividades económicas, como el comercio y la agricultura, en diferentes civilizaciones antiguas? The roles of priestesses in various ancient cultures seem remarkably prominent. What responsibilities did they typically hold? Los roles de las sacerdotisas en varias culturas antiguas parecen notablemente prominentes. ¿Qué responsabilidades solían tener? How did the development of writing systems impact our understanding of women's voices and perspectives in antiquity? ¿Cómo impactó el desarrollo de los sistemas de escritura en nuestra comprensión de las voces y perspectivas de las mujeres en la antigüedad? Were there any instances of female leadership or political influence outside of queenship in ancient societies? ¿Hubo casos de liderazgo femenino o influencia política fuera de la realeza en las sociedades antiguas? Considering the patriarchal nature of most ancient civilizations, how did women exercise power informally? Considerando la naturaleza patriarcal de la mayoría de las civilizaciones antiguas, ¿cómo ejercían las mujeres el poder informalmente? What can we learn about ancient concepts of female beauty and adornment from surviving artifacts and texts? ¿Qué podemos aprender sobre los conceptos antiguos de belleza femenina y adorno a partir de artefactos y textos supervivientes? The status of women often appears linked to religious beliefs. Can you elaborate on that connection? El estatus de las mujeres a menudo parece vinculado a las creencias religiosas. ¿Puede elaborar sobre esa conexión? How did warfare and military conflict affect the lives of women in ancient civilizations? ¿Cómo afectaron la guerra y el conflicto militar a las vidas de las mujeres en las civilizaciones antiguas? Do you think focusing solely on elite women provides a skewed perspective on the experiences of all women in antiquity? ¿Crees que centrarse únicamente en las mujeres de élite proporciona una perspectiva sesgada sobre las experiencias de todas las mujeres en la antigüedad? Considering the available sources, what are some common misconceptions about women's roles in ancient history? Considerando las fuentes disponibles, ¿cuáles son algunas ideas erróneas comunes sobre los roles de las mujeres en la historia antigua? Considering the pervasive nature of wartime posters, isn't it remarkable how easily public opinion could be swayed?
Considerando la naturaleza omnipresente de los carteles de guerra, ¿no es notable cuán fácilmente se podía influir en la opinión pública? To what extent do you believe historical narratives are simply the most compelling propaganda that survived? ¿Hasta qué punto crees que las narrativas históricas son simplemente la propaganda más convincente que sobrevivió? Isn't it unsettling how easily fabricated stories become accepted truths over time, particularly when reinforced by official channels? ¿No es inquietante la facilidad con la que las historias fabricadas se convierten en verdades, aceptadas con el tiempo, especialmente cuando son reforzadas por canales oficiales? The manipulation of photographs during conflicts, a chilling example of propaganda's power, wouldn't you agree? La manipulación de fotografías durante conflictos, un ejemplo escalofriante del poder de la propaganda, ¿no crees? How often are seemingly objective documentaries actually carefully constructed arguments disguised as fact? ¿Con qué frecuencia los documentales aparentemente objetivos son en realidad argumentos cuidadosamente construidos disfrazados de hechos? Do we truly understand the motivations behind certain historical decisions, or just the justifications presented to us? ¿Comprendemos verdaderamente las motivaciones detrás de ciertas decisiones históricas, o solo las justificaciones que se nos presentan? Perhaps a critical examination of primary sources is essential to deconstructing propaganda's influence. Quizás un examen crítico de las fuentes primarias es esencial para deconstruir la influencia de la propaganda. Considering the role of censorship, how much of history has been deliberately hidden from view? Considerando el papel de la censura, ¿cuánta historia ha sido deliberadamente ocultada a la vista? Isn't it fascinating, and frightening, how propaganda can create enemies where none truly existed? ¿No es fascinante y aterrador cómo la propaganda puede crear enemigos donde realmente no existían? The power of repetition in shaping collective memory shouldn't be underestimated, especially when it comes to historical events. El poder de la repetición en la formación de la memoria colectiva no debe subestimarse, especialmente cuando se trata de eventos históricos. To what degree does national identity rely on selectively remembered, and often embellished, historical narratives? ¿En qué medida la identidad nacional depende de narrativas históricas selectivamente recordadas y, a menudo, embellecidas? How can we differentiate between legitimate patriotic fervor and skillfully crafted propaganda designed to incite conflict? ¿Cómo podemos diferenciar entre el fervor patriótico legítimo y la propaganda hábilmente elaborada diseñada para incitar al conflicto? Isn't it a paradox that propaganda often relies on appealing to deeply held values while simultaneously distorting reality? ¿No es una paradoja que la propaganda a menudo se base en apelar a valores profundamente arraigados mientras distorsiona simultáneamente la realidad? The use of demonizing language in historical accounts, a clear indicator of propagandistic intent, wouldn't you say? El uso del lenguaje demonizador en relatos históricos, un indicador claro de intención propagandística, ¿no crees? Considering the long-term effects, how does propaganda contribute to cycles of violence and mistrust? Considerando los efectos a largo plazo, ¿cómo contribuye la propaganda a los ciclos de violencia y desconfianza? To what extent do textbooks perpetuate biased interpretations of historical events, even unintentionally? ¿En qué medida los libros de texto perpetúan interpretaciones sesgadas de eventos históricos, incluso sin intención? Isn't it crucial to analyze who benefits from a particular interpretation of history and why? ¿No es crucial analizar quién se beneficia de una interpretación particular de la historia y por qué? The subtle ways propaganda infiltrates popular culture, films, music, literature, are often the most effective.
Las formas sutiles en que la propaganda se infiltra en la cultura popular, películas, música, literatura, son a menudo las más efectivas. Perhaps the Renaissance would have begun centuries earlier, fueled by rediscovered texts. Quizás el Renacimiento habría comenzado siglos antes, impulsado por textos redescubiertos. Considering the sheer volume of lost knowledge, advancements in mathematics could have been dramatically accelerated. Considerando el enorme volumen de conocimiento perdido, los avances en matemáticas podrían haberse acelerado drásticamente. Wouldn't it be fascinating to know what medical breakthroughs were contained within its scrolls? ¿No sería fascinante saber qué avances médicos contenían sus pergaminos? The political landscape of the Roman Empire might have unfolded very differently with access to that wealth of information. El panorama político del Imperio Romano podría haber sido muy diferente con acceso a esa riqueza de información. Speculation abounds regarding lost plays and poems. Imagine the impact on our understanding of ancient literature. Hay muchas especulaciones sobre obras de teatro y poemas perdidos. Imagina el impacto en nuestra comprensión de la literatura antigua. It's conceivable that geographical discoveries would have occurred much sooner, altering trade routes and colonization patterns. Es concebible que los descubrimientos geográficos hubieran ocurrido mucho antes, alterando las rutas comerciales y los patrones de colonización. One wonders if alternative philosophical schools of thought would have gained prominence, challenging established norms. Uno se pregunta si escuelas filosóficas alternativas habrían ganado prominencia, desafiando las normas establecidas. The preservation of those texts could have fundamentally reshaped religious interpretations throughout history. La preservación de esos textos podría haber remodelado fundamentalmente las interpretaciones religiosas a lo largo de la historia. Lost engineering principles, detailed within the library's collection, might have led to earlier industrial revolutions. Principios de ingeniería perdidos, detallados en la colección de la biblioteca, podrían haber conducido a revoluciones industriales anteriores. Could a deeper understanding of ancient astronomy have prevented centuries of misconceptions about the universe? ¿Podría una comprensión más profunda de la astronomía antigua haber prevenido siglos de ideas erróneas sobre el universo? The absence of that knowledge arguably created a vacuum filled by myth and legend, hindering scientific progress. La ausencia de ese conocimiento creó, posiblemente, un vacío lleno de mito y leyenda, obstaculizando el progreso científico. It's difficult to fathom the extent of lost historical accounts. Entire civilizations might be viewed differently today. Es difícil comprender la magnitud de las cuentas históricas perdidas. Civilizaciones enteras podrían ser vistas de manera diferente hoy en día. Perhaps a more nuanced understanding of ancient cultures would have fostered greater tolerance and empathy. Quizás una comprensión más matizada de las culturas antiguas habría fomentado mayor tolerancia y empatía. The impact on legal systems could be profound, with access to earlier codes of law and jurisprudence. El impacto en los sistemas legales podría ser profundo, con acceso a códigos de leyes y jurisprudencia más antiguos. Considering the library's role as a center for scholarship, intellectual property rights might have evolved differently. Considerando el papel de la biblioteca como centro de erudición, los derechos de propiedad intelectual podrían haber evolucionado de manera diferente. It's plausible that the development of cartography would have been significantly advanced, leading to more accurate maps. Es plausible que el desarrollo de la cartografía hubiera avanzado significativamente, lo que habría llevado a mapas más precisos. The loss represents a catastrophic setback for the study of ancient languages and their evolution.
La pérdida representa un revés catastrófico para el estudio de las lenguas antiguas y su evolución. What if detailed records of lost technologies had survived, potentially altering the course of warfare and innovation? ¿Qué pasaría si registros detallados de tecnologías perdidas hubieran sobrevivido, alterando potencialmente el curso de la guerra y la innovación? The lingering economic disparities in former colonies are a direct consequence of resource extraction policies. Las disparidades económicas persistentes en las antiguas colonias son una consecuencia directa de las políticas de extracción de recursos. How significantly did colonial education systems contribute to the erosion of indigenous cultures? ¿En qué medida los sistemas educativos coloniales contribuyeron a la erosión de las culturas indígenas? Considering the redrawing of borders, are many contemporary conflicts rooted in colonial legacies? Considerando el rediseño de fronteras, ¿muchos conflictos contemporáneos tienen sus raíces en legados coloniales? Wouldn't you agree that the psychological impact of colonialism continues to affect post-colonial identities? ¿No estarías de acuerdo en que el impacto psicológico del colonialismo sigue afectando a las identidades postcoloniales? To what extent did colonial administrative structures shape the political landscapes of newly independent nations? ¿En qué medida las estructuras administrativas coloniales moldearon los paisajes políticos de las naciones recién independientes? The introduction of cash crops often destabilized local food systems, didn't it? La introducción de cultivos comerciales a menudo desestabilizó los sistemas alimentarios locales, ¿verdad? Is the prevalence of corruption in some post-colonial states linked to colonial governance practices? ¿Está la prevalencia de corrupción en algunos estados postcoloniales vinculada a las prácticas de gobernanza colonial? One must consider how colonial legal systems often favored the colonizers, creating lasting inequalities. Uno debe considerar cómo los sistemas legales coloniales a menudo favorecieron a los colonizadores, creando desigualdades duraderas. The forced labor practices during colonialism undeniably left deep scars on affected communities. Las prácticas de trabajo forzado durante el colonialismo dejaron indudablemente profundas cicatrices en las comunidades afectadas. Do you think the narratives surrounding colonialism are sufficiently challenged in mainstream historical accounts? ¿Crees que las narrativas en torno al colonialismo se cuestionan lo suficiente en los relatos históricos convencionales? It's fascinating to examine how colonial infrastructure projects were designed to serve imperial interests. Es fascinante examinar cómo los proyectos de infraestructura colonial fueron diseñados para servir a los intereses imperiales. The impact on traditional governance structures is a complex issue, isn't it? El impacto en las estructuras tradicionales de gobernanza es un tema complejo, ¿verdad? Perhaps the most overlooked aspect is the long-term effect on social hierarchies. Quizás el aspecto más pasado por alto es el efecto a largo plazo en las jerarquías sociales. Considering the global spread of languages, how did colonialism influence linguistic diversity? Considerando la propagación global de los idiomas, ¿cómo influyó el colonialismo en la diversidad lingüística? The transfer of knowledge wasn't a neutral process, it often served to reinforce colonial power. La transferencia de conocimiento no fue un proceso neutral, a menudo sirvió para reforzar el poder colonial. It's important to remember the role of resistance movements in shaping post-colonial outcomes. Es importante recordar el papel de los movimientos de resistencia en la configuración de los resultados postcoloniales. The creation of artificial nations often ignored existing ethnic and cultural boundaries, leading to future conflicts.
La creación de naciones artificiales a menudo ignoró las fronteras étnicas y culturales existentes, lo que condujo a futuros conflictos. Surely the ongoing debates about reparations are a testament to colonialism's enduring consequences. Sin duda, los debates en curso sobre las reparaciones son un testimonio de las consecuencias duraderas del colonialismo. Considering the continuity of classical thought, perhaps rebirth is a bit dramatic for the Renaissance. Considerando la continuidad del pensamiento clásico, quizás, Renacimiento, es un poco dramático para el Renacimiento. To what extent did economic factors truly fuel the innovations we associate with that period? ¿En qué medida los factores económicos impulsaron realmente las innovaciones que asociamos con ese periodo? Isn't it fascinating how humanist ideals simultaneously looked back to antiquity and forward towards new possibilities? ¿No es fascinante cómo los ideales humanistas miraron simultáneamente hacia la antigüedad y hacia nuevas posibilidades? The artistic achievements of the Renaissance certainly stand out, but were they fundamentally different from what preceded them? Los logros artísticos del Renacimiento ciertamente destacan, pero fueron fundamentalmente diferentes de lo que los precedió. One could argue that the Renaissance was simply a refocusing of existing knowledge, rather than a complete break from the medieval era. Se podría argumentar que el Renacimiento fue simplemente un replanteamiento del conocimiento existente, en lugar de una ruptura completa con la era medieval. Did the rediscovery of classical texts truly change societal structures, or did they merely reinforce existing power dynamics? ¿El redescubrimiento de los textos clásicos cambió verdaderamente las estructuras sociales, o simplemente reforzó las dinámicas de poder existentes? It seems the printing press played a pivotal role. How much did its impact contribute to any perceived rebirth? Parece que la imprenta jugó un papel fundamental. ¿Cuánto contribuyó su impacto a cualquier renacimiento percibido? Perhaps the term evolution better captures the gradual shifts in thought and culture during that time. Quizás el término, evolución, capture mejor los cambios graduales en pensamiento y cultura durante ese tiempo. Considering the political landscape, was a widespread rebirth even possible across all of Europe simultaneously? Considerando el panorama político, ¿fue posible un renacimiento generalizado en toda Europa simultáneamente? The emphasis on individualism is often cited, but how novel was that concept in the context of earlier philosophical traditions? A menudo se cita el énfasis en el individualismo, pero ¿qué tan novedoso era ese concepto en el contexto de las tradiciones filosóficas anteriores? To what degree did patronage systems shape the direction and character of Renaissance art and scholarship? ¿En qué medida los sistemas de patrocinio moldearon la dirección y el carácter del arte y la erudición renacentista? It's interesting to note that many medieval scholars were already engaged with classical texts. Was the Renaissance a continuation of this work? Es interesante señalar que muchos eruditos medievales ya estaban comprometidos con textos clásicos. ¿Fue el Renacimiento una continuación de este trabajo? The scientific advancements are undeniable, but were they truly revolutionary or incremental improvements on existing knowledge? Los avances científicos son innegables, pero fueron verdaderamente revolucionarios o mejoras incrementales del conocimiento existente. Considering the limitations placed upon women during that period, how representative was Renaissance thought of society as a whole? Considerando las limitaciones impuestas a las mujeres durante ese periodo, ¿qué tan representativo era el pensamiento renacentista de la sociedad en su conjunto? Perhaps the rebirth narrative is more about constructing a historical identity than accurately reflecting reality. Quizás la narrativa de Renacimiento tiene más que ver con construir una identidad histórica que con reflejar fielmente la realidad.
The influence of Islamic scholarship on Renaissance thought is often overlooked. How significant was its contribution? La influencia de la erudición islámica en el pensamiento renacentista a menudo se pasa por alto. ¿Cuán significativa fue su contribución? Was the shift in artistic style a genuine break from medieval conventions, or simply a different aesthetic expression? ¿Fue el cambio en el estilo artístico una ruptura genuina con las convenciones medievales, o simplemente una expresión estética diferente? It's worth considering that the concept of a dark age itself is now being challenged. Does this impact our understanding of the Renaissance? Vale la pena considerar que el concepto de una edad oscura en sí mismo está siendo cuestionado. ¿Esto afecta nuestra comprensión del Renacimiento? Considering the complex web of alliances, was a large-scale conflict truly avoidable? Considerando la compleja red de alianzas, ¿fue realmente evitable un conflicto a gran escala? The assassination in Sarajevo certainly acted as the spark, but deeper tensions were brewing for decades, weren't they? El asesinato en Sarajevo ciertamente actuó como la chispa, pero tensiones más profundas estaban gestándose durante décadas, ¿no es así? How significantly did imperial rivalries contribute to the escalating tensions before 1914? ¿En qué medida las rivalidades imperiales contribuyeron a la escalada de tensiones antes de 1914? Was Germany's naval buildup perceived as a direct threat to British dominance, and if so, how? ¿Se percibió el rearme naval de Alemania como una amenaza directa al dominio británico? Y si es así, ¿cómo? To what extent did nationalism fuel the desire for independence among various ethnic groups in Europe? ¿En qué medida el nacionalismo alimentó el deseo de independencia entre los diversos grupos étnicos en Europa? The Schlieffen Plan, with its assumptions about rapid mobilization, seems incredibly risky in retrospect. El plan Schlieffen, con sus supuestos sobre la movilización rápida, parece increíblemente arriesgado en retrospectiva. Could a more effective system of international diplomacy have prevented the July crisis from spiraling out of control? ¿Podría un sistema más eficaz de diplomacia internacional haber evitado que la crisis de julio se saliera de control? The economic interdependence of European powers, did it restrain or exacerbate the path to war? La interdependencia económica de las potencias europeas, ¿la frenó o exacerbó el camino hacia la guerra? What role did public opinion and jingoistic press coverage play in creating a climate conducive to conflict? ¿Qué papel jugó la opinión pública y la cobertura de prensa jingoísta en la creación de un clima propicio para el conflicto? The consequences of the war were devastating, reshaping the political map and leading to immense loss of life. Las consecuencias de la guerra fueron devastadoras, remodelando el mapa político y provocando una inmensa pérdida de vidas. The Treaty of Versailles, while intending to secure peace, arguably sowed the seeds for future conflicts. El Tratado de Versalles, aunque pretendía asegurar la paz, sembró posiblemente las semillas para futuros conflictos. How did World War I contribute to the rise of new ideologies, such as communism and fascism? ¿Cómo contribuyó la Primera Guerra Mundial al surgimiento de nuevas ideologías, como el comunismo y el fascismo? The war's impact on women's roles in society was profound, wasn't it? El impacto de la guerra en los roles de las mujeres en la sociedad fue profundo, ¿no es así? The collapse of empires, Ottoman, Austro-Hungarian, Russian, was a direct result of the war's outcome. El colapso de los imperios, otomano, austrohúngaro, ruso, fue un resultado directo del resultado de la guerra. The League of Nations, despite its noble intentions, ultimately proved ineffective in preventing another global conflict.
La Liga de las Naciones, a pesar de sus nobles intenciones, demostró ser ineficaz para prevenir otro conflicto global. Technological advancements during the war, machine guns, poison gas, led to unprecedented levels of carnage. Los avances tecnológicos durante la guerra, ametralladoras, gas venenoso, condujeron a niveles de matanza sin precedentes. The psychological impact on a generation scarred by trench warfare is something we still grapple with today, isn't it? El impacto psicológico en una generación marcada por la guerra de trincheras es algo con lo que todavía luchamos hoy, ¿verdad? Considering the long-term consequences, was World War I a truly necessary war? Considerando las consecuencias a largo plazo, ¿fue la Primera Guerra Mundial una guerra verdaderamente necesaria? Considering the ideological chasm, was a clash between East and West truly inevitable? Considerando el abismo ideológico, ¿fue inevitable un choque entre Oriente y Occidente? The geopolitical landscape of the post-World War II era seems to have practically demanded some form of rivalry. El panorama geopolítico de la era posterior a la Segunda Guerra Mundial parece haber exigido prácticamente alguna forma de rivalidad. Wouldn't a more concerted effort at diplomacy from the outset potentially alter the course of events? ¿No habría alterado potencialmente el curso de los acontecimientos un esfuerzo diplomático más concertado desde el principio? Perhaps the arms race itself fostered a self-fulfilling prophecy of conflict. Quizás la carrera armamentista en sí misma fomentó una profecía autocumplida de conflicto. To what extent did mutual distrust exacerbate already existing tensions? ¿En qué medida la desconfianza mutua exacerbó las tensiones ya existentes? Could the formation of NATO have been perceived as inherently provocative by the Soviet Union? ¿Podría la formación de la OTAN haber sido percibida como inherentemente provocativa por la Unión Soviética? Was containment a pragmatic strategy, or did it simply prolong and intensify the Cold War? ¿Fue la contención una estrategia pragmática, o simplemente prolongó e intensificó la Guerra Fría? The economic disparities between capitalist and communist systems undoubtedly played a role, didn't they? Las disparidades económicas entre los sistemas capitalista y comunista sin duda jugaron un papel, ¿verdad? One wonders if the personalities of key leaders, Truman, Stalin, significantly impacted escalation. Uno se pregunta si las personalidades de los líderes clave, Truman, Stalin, impactaron significativamente la escalada. Considering the proxy wars fought across the globe, was this a Cold War in name only? Considerando las guerras proxy libradas en todo el mundo, ¿fue esta una guerra fría, solo de nombre? Surely, the development of nuclear weapons introduced an entirely new level of risk and complexity. Sin duda, el desarrollo de armas nucleares introdujo un nivel completamente nuevo de riesgo y complejidad. Was the fear of communist expansion genuinely justified, or was it largely a product of propaganda? ¿Estaba justificado genuinamente el temor a la expansión comunista, o fue en gran medida un producto de propaganda? The internal pressures within both the US and USSR likely contributed to hawkish policies, wouldn't you agree? Las presiones internas dentro de los Estados Unidos y la URSS probablemente contribuyeron a políticas agresivas, ¿no crees? To what degree did the legacy of World War II shape the Cold War's trajectory? ¿En qué medida el legado de la Segunda Guerra Mundial moldeó la trayectoria de la Guerra Fría? Perhaps a greater emphasis on cultural exchange could have fostered understanding and reduced animosity. Quizás un mayor énfasis en el intercambio cultural podría haber fomentado la comprensión y reducido la animosidad.
Considering the cost in terms of resources and human potential, was any outcome worth this prolonged standoff? Considerando el costo en términos de recursos y potencial humano, ¿valió la pena algún resultado este prolongado enfrentamiento? Was the domino theory a valid concern or an oversimplification of complex geopolitical realities? ¿Fue la teoría del dominó una preocupación válida o una simplificación excesiva de realidades geopolíticas complejas? The space race, while seemingly benign, was arguably a key component of the broader Cold War competition. La carrera espacial, aunque aparentemente benigna, fue posiblemente un componente clave de la competencia más amplia de la Guerra Fría. The Republic of Sale, a pirate haven in Morocco during the 17th century, presents a fascinating challenge to conventional narratives of statehood. La República de Salé, un refugio de piratas en Marruecos durante el siglo XVII, presenta un desafío fascinante a las narrativas convencionales de la estatalidad. Consider the Tunguska event of 1908. Its cause remains debated despite extensive research, sparking numerous theories. Considera el evento de Tunguska de 1908. Su causa sigue siendo debatida a pesar de una extensa investigación, lo que ha generado numerosas teorías. Few realize the extent of female participation in the French Revolution. Women actively shaped political discourse and events. Pocas personas se dan cuenta de la magnitud de la participación femenina en la Revolución Francesa. Las mujeres moldearon activamente el discurso y los acontecimientos políticos. The story of Mansa Musa's pilgrimage to Mecca, with his immense wealth, dramatically impacted economies along his route. La historia del peregrinaje de Mansa Musa a la Meca, con su inmensa riqueza, impactó dramáticamente las economías a lo largo de su ruta. What about the War of the Bucket between Bologna and Medina in 1325, a bizarre conflict over a stolen wooden bucket? ¿Qué hay de la Guerra del Cubo entre Bolonia y Módena en 1325? ¿Un conflicto extraño por un cubo de madera robado? The Kingdom of Aksum, a powerful trading empire in modern-day Ethiopia and Eritrea, flourished for centuries before fading into obscurity. El reino de Aksum, un poderoso imperio comercial en la actual Etiopía y Eritrea, floreció durante siglos antes de desvanecerse en el olvido. The Batavia Mutiny of 1629, a tale of shipwreck, survival, and brutal retribution on an Australian island, is truly harrowing. El motín de Batavia de 1629, una historia de naufragio, supervivencia y brutal retribución en una isla australiana, es verdaderamente escalofriante. The Anlushan rebellion in 8th century China drastically altered the Tang dynasty's trajectory, yet remains relatively unknown outside specialist circles. La rebelión de Anlushan en la China del siglo VIII alteró drásticamente la trayectoria de la dinastía Tang, pero sigue siendo relativamente desconocida fuera de los círculos especializados. The story of Qing Shi, a Chinese pirate queen who commanded a fleet larger than many national navies, deserves wider recognition. La historia de Qin Shi, una reina pirata china que comandó una flota más grande que muchas armadas nacionales, merece un mayor reconocimiento. The Dogger Bank incident of 1904, a naval clash between the Russian and British fleets sparked by misidentification, is a strange footnote in history. El incidente del Banco Doge de 1904, un choque naval entre las flotas rusa y británica provocado por una identificación errónea, es una nota al pie de página extraña en la historia. The collapse of Cahokia, the largest pre-Columbian city north of Mexico, remains a compelling archaeological mystery. El colapso de Cahokia, la ciudad precolombina más grande al norte de México, sigue siendo un misterio arqueológico fascinante. The Behistun inscription, crucial for deciphering cuneiform script, offers a unique window into ancient Persian history. La inscripción de Behistun, crucial para descifrar la escritura cuneiforme,
ofrece una ventana única a la historia persa antigua. The Flores Sea giant squid, documented by sailors in the 19th century, challenges our understanding of marine megafauna. El calamar gigante del Mar de Flores, documentado por marineros en el siglo XIX, desafía nuestra comprensión de la megafauna marina. The Great Emu War in Australia, a military operation against emus, is an oddly comical yet revealing episode. La Gran Guerra del Emú en Australia, una operación militar contra emúes, es un episodio extrañamente cómico pero revelador. The story of the Knights Hospitallers' transition from a charitable organization to a powerful military order is quite remarkable. La historia de la transición de los caballeros hospitalarios, desde una organización benéfica a una poderosa orden militar, es bastante notable. The rebellion of Spartacus, while known, often overshadows the complexities of Roman slavery and social unrest. La rebelión de Espartaco, aunque conocida, a menudo eclipsa las complejidades de la esclavitud romana y el malestar social. The impact of the Black Death on labor systems and feudalism is often underestimated in broader historical accounts. El impacto de la peste negra en los sistemas laborales y el feudalismo a menudo se subestima en relatos históricos más amplios. The history of the Kingdom of Mapungubwe, a sophisticated society in southern Africa predating Great Zimbabwe, is incredibly important. La historia del reino de Mapungubwe, una sociedad sofisticada en el sur de África anterior a Gran Zimbabue, es increíblemente importante. Considering the Athenian model, how much of its direct democracy is truly replicable in modern nation-states? Considerando el modelo ateniense, ¿cuánta de su democracia directa es realmente replicable en los estados-nación modernos? Isn't it fascinating how the Magna Carta, initially a feudal document, laid groundwork for parliamentary systems? ¿No es fascinante como la Carta Magna, inicialmente un documento feudal, sentó las bases para los sistemas parlamentarios? The concept of popular sovereignty seems to have emerged gradually. What were some key catalysts for its development? El concepto de soberanía popular parece haber surgido gradualmente. ¿Cuáles fueron algunos catalizadores clave para su desarrollo? To what extent did the Enlightenment thinkers influence revolutionary movements seeking democratic ideals? ¿En qué medida los pensadores de la Ilustración influyeron en los movimientos revolucionarios que buscaban ideales democráticos? Could you elaborate on the role of Roman republicanism in shaping later political thought? ¿Podría elaborar sobre el papel del republicanismo romano en la formación del pensamiento político posterior? What challenges did early representative democracies face in balancing the rights of minorities with majority rule? ¿Qué desafíos enfrentaron las primeras democracias representativas al equilibrar los derechos de las minorías con el gobierno de la mayoría? How did the rise of nationalism both promote and hinder the spread of democratic governance? ¿Cómo promovió e impidió el auge del nacionalismo la difusión de la gobernanza democrática? The French Revolution's impact on democracy is often debated. What are some differing perspectives on its legacy? El impacto de la Revolución Francesa en la democracia a menudo se debate. ¿Cuáles son algunas perspectivas diferentes sobre su legado? Considering the American Revolution, how innovative were its democratic principles for the time? Considerando la Revolución Americana, ¿cuán innovadores fueron sus principios democráticos para la época? What role did economic factors play in the transition from aristocratic rule to more democratic systems? ¿Qué papel jugaron los factores económicos en la transición del gobierno aristocrático a sistemas más democráticos? The development of suffrage was a long struggle. What were some pivotal moments in expanding voting rights? El desarrollo del sufragio fue una larga lucha.
¿Cuáles fueron algunos momentos cruciales en la expansión de los derechos al voto? How did colonialism impact the development of democratic institutions in formerly colonized nations? ¿Cómo impactó el colonialismo en el desarrollo de las instituciones democráticas en las naciones anteriormente colonizadas? What were some key differences between ancient Greek democracy and modern liberal democracies? ¿Cuáles fueron algunas diferencias clave entre la democracia griega antigua y las democracias liberales modernas? The 20th century saw both the rise and fall of numerous democratic experiments. What lessons can be learned? El siglo XX fue testigo del auge y la caída de numerosos experimentos democráticos. ¿Qué lecciones se pueden aprender? Considering the influence of social movements, how have grassroots efforts shaped democratic reforms? Considerando la influencia de los movimientos sociales, ¿cómo han moldeado los esfuerzos de base las reformas democráticas? What role did technological advancements play in facilitating greater citizen participation in democratic processes? ¿Qué papel jugaron los avances tecnológicos en facilitar una mayor participación ciudadana en los procesos democráticos? The evolution of democracy isn't linear. What setbacks and regressions have occurred throughout history? La evolución de la democracia no es lineal. ¿Qué retrocesos y regresiones han ocurrido a lo largo de la historia? How did the concept of federalism contribute to the development of democracy in large, diverse nations? ¿Cómo contribuyó el concepto de federalismo al desarrollo de la democracia en naciones grandes y diversas? Considering the sheer distance, what logistical innovations facilitated trade along the Silk Road? Considerando la enorme distancia, ¿qué innovaciones logísticas facilitaron el comercio a lo largo de la ruta de la seda? The exchange of ideas wasn't a one-way street, was it? How did Western concepts influence the East? El intercambio de ideas no fue una vía de un solo sentido, ¿verdad? ¿Cómo influyeron los conceptos occidentales en Oriente? Beyond silk, what were some surprisingly popular commodities traveling both directions on these routes? Además de la seda, ¿cuáles fueron algunas mercancías sorprendentemente populares que viajaban en ambas direcciones por estas rutas? Could you elaborate on the role of oasis cities in sustaining Silk Road commerce and cultural exchange? ¿Podría elaborar sobre el papel de las ciudades oasis en el sostenimiento del comercio y el intercambio cultural de la ruta de la seda? How did the spread of Buddhism along the Silk Road affect artistic styles in different regions? ¿Cómo afectó la difusión del budismo a lo largo de la ruta de la seda a los estilos artísticos en diferentes regiones? What impact did the Mongol Empire have on the safety and volume of trade along the Silk Road? ¿Qué impacto tuvo el Imperio mongol en la seguridad y el volumen del comercio a lo largo de la ruta de la seda? To what extent did diseases like the Black Death travel along these routes, and how did that change things? ¿Hasta qué punto enfermedades como la peste negra viajaron por estas rutas? ¿Y cómo cambió eso las cosas? Was there a significant impact on the development of maritime trade routes as a result of the Silk Road's influence? ¿Hubo un impacto significativo en el desarrollo de las rutas marítimas comerciales como resultado de la influencia de la ruta de la seda? How did the standardization of weights and measures contribute to smoother transactions along such a vast network? ¿Cómo contribuyó la estandarización de pesos y medidas a transacciones más fluidas a lo largo de una red tan extensa? The transmission of technologies, like papermaking, seems crucial. What other innovations spread westward? La transmisión de tecnologías, como la fabricación de papel, parece crucial. ¿Qué otras innovaciones se extendieron hacia el oeste? What evidence suggests the Silk Road fostered diplomatic relations between different empires and kingdoms?
¿Qué evidencia sugiere que la ruta de la seda fomentó las relaciones diplomáticas entre diferentes imperios y reinos? Considering the dangers, who were the primary actors involved in transporting goods, merchants, soldiers, or others? Considerando los peligros, ¿quiénes fueron los principales actores involucrados en el transporte de mercancías, mercaderes, soldados u otros? How did the demand for luxury goods shape economic systems in both Eastern and Western societies? ¿Cómo moldeó la demanda de bienes de lujo los sistemas económicos tanto en las sociedades orientales como occidentales? What role did religious pilgrims play in the cultural exchange happening along these trade routes? ¿Qué papel jugaron los peregrinos religiosos en el intercambio cultural que ocurría a lo largo de estas rutas comerciales? Beyond economics and religion, what impact did the Silk Road have on culinary traditions? Más allá de la economía y la religión, ¿qué impacto tuvo la ruta de la seda en las tradiciones culinarias? Did the exchange of musical instruments and performance styles occur along with goods and ideas? ¿Ocurrió el intercambio de instrumentos musicales y estilos de interpretación junto con bienes e ideas? To what degree did the Silk Road contribute to a sense of interconnectedness between disparate civilizations? ¿En qué medida la ruta de la seda contribuyó a una sensación de interconexión entre civilizaciones dispares? How did local communities adapt and benefit from the presence of Silk Road trade in their regions? ¿Cómo se adaptaron las comunidades locales y se beneficiaron de la presencia del comercio de la ruta de la seda en sus regiones? Could one argue that the Crusades were fundamentally driven by religious fervor rather than territorial ambition? Se podría argumentar que las cruzadas fueron impulsadas fundamentalmente por fervor religioso en lugar de ambición territorial. How did differing interpretations of Scripture contribute to the fracturing of Christendom during the Reformation? ¿Cómo contribuyeron las diferentes interpretaciones de las Escrituras a la fragmentación de la cristiandad durante la Reforma? To what extent did religious beliefs justify colonial expansion and its associated violence? ¿En qué medida las creencias religiosas justificaron la expansión colonial y su violencia asociada? Isn't it fascinating how often political power has sought to legitimize itself through religious authority throughout history? ¿No es fascinante con qué frecuencia el poder político ha buscado legitimarse a través de la autoridad religiosa a lo largo de la historia? Considering the wars of religion in France, was faith truly the sole cause of such widespread bloodshed? Considerando las guerras de religión en Francia, ¿fue la fe verdaderamente la única causa de tal derramamiento de sangre? Does the history of religious conflict suggest an inherent tendency towards violence within organized religion? ¿Sugiere la historia de los conflictos religiosos una tendencia inherente a la violencia dentro de las religiones organizadas? What role did millenarian movements play in inciting unrest and challenging established power structures historically? ¿Qué papel jugaron los movimientos milenaristas en incitar disturbios y desafiar las estructuras de poder establecidas históricamente? Perhaps the concept of holy war itself is a significant catalyst for prolonged conflict across cultures. Quizás el concepto de guerra santa en sí mismo sea un catalizador significativo para conflictos prolongados entre culturas. Were religious differences merely pretexts for conflicts rooted in economic or social tensions? ¿Fueron las diferencias religiosas meros pretextos para conflictos arraigados en tensiones económicas o sociales? The 30 Years' War seems a prime example of religious ideology escalating into devastating continental warfare, wouldn't you agree? La Guerra de los 30 años parece un ejemplo principal de ideología religiosa que escala a una guerra continental devastadora, ¿no crees?
How did the rise of secularism impact the frequency and intensity of religiously motivated conflicts? ¿Cómo impactó el auge del secularismo en la frecuencia e intensidad de los conflictos motivados religiosamente? Considering the Israeli-Palestinian conflict, can religious claims to land be separated from political objectives? Considerando el conflicto israelí-palestino, ¿se pueden separar las reivindicaciones religiosas de la tierra de los objetivos políticos? To what degree did the persecution of early Christians shape their identity and subsequent influence on Roman society? ¿En qué medida la persecución de los primeros cristianos moldeó su identidad y su influencia posterior en la sociedad romana? Isn't it remarkable how religious symbols and narratives have been consistently weaponized throughout history to mobilize populations? ¿No es notable cómo los símbolos y las narrativas religiosas se han utilizado constantemente como armas a lo largo de la historia para movilizar a las poblaciones? The conflicts between Sunni and Shia Muslims demonstrate a long-standing pattern of sectarian violence, don't they? Los conflictos entre musulmanes suníes y chiíes demuestran un patrón de violencia sectaria de larga data, ¿no es así? How did the Protestant Reformation impact the balance of power in Europe and contribute to subsequent conflicts? ¿Cómo impactó la Reforma protestante el equilibrio de poder en Europa y contribuyó a los conflictos posteriores? Religious fundamentalism appears to be a recurring phenomenon, often linked to periods of social upheaval and political instability. El fundamentalismo religioso parece ser un fenómeno recurrente, a menudo vinculado a periodos de agitación social e inestabilidad política. Considering the history of religious conflict in India, how did colonial policies exacerbate existing tensions? Considerando la historia de conflicto religioso en India, ¿cómo exacerbaron las políticas coloniales las tensiones existentes? Delving into the past actions of problematic individuals necessitates a careful examination of present-day values. Profundizar en las acciones pasadas de individuos problemáticos requiere un examen cuidadoso de los valores actuales. Considering the impact on descendants and communities affected by these figures is paramount, wouldn't you agree? Considerando el impacto en los descendientes y las comunidades afectadas por estas cifras es primordial, ¿no está de acuerdo? How much weight should be given to the historical context when evaluating morally reprehensible deeds? ¿Cuánto peso se le debe dar al contexto histórico al evaluar actos moralmente reprobables? Is it possible to separate the art or achievements of a person from their deeply flawed character? ¿Es posible separar el arte o los logros de una persona de su carácter profundamente defectuoso? Should biographies focus solely on factual accounts, or is there room for critical analysis of their motivations? ¿Deberían las biografías centrarse únicamente en relatos fácticos, o hay espacio para un análisis crítico de sus motivaciones? To what extent does studying these figures risk glorifying harmful ideologies? ¿En qué medida el estudio de estas figuras conlleva el riesgo de glorificar ideologías dañinas? Perhaps a nuanced approach, acknowledging both contributions and atrocities, is the most responsible path. Quizás un enfoque matizado, reconociendo tanto las contribuciones como las atrocidades, es el camino más responsable. Does researching controversial figures inadvertently provide them with a platform they don't deserve? ¿Investigar a figuras controvertidas les proporciona inadvertidamente una plataforma que no merecen? One must question the potential for re-traumatization when revisiting painful historical events. Uno debe cuestionar el potencial de retraumatización al revisitar eventos históricos dolorosos. The challenge lies in avoiding presentism, judging the past by today's standards. El desafío radica en evitar el presentismo, juzgar el pasado según los estándares actuales.
It's crucial to understand why these figures were controversial, not simply that they were. Es crucial entender por qué estas cifras fueron controvertidas, no simplemente que lo fueron. Could a focus on systemic issues rather than individual actors offer a more ethical perspective? ¿Podría un enfoque en los problemas sistémicos en lugar de los actores individuales ofrecer una perspectiva más ética? What responsibility do historians have to actively challenge harmful narratives perpetuated by these figures? ¿Qué responsabilidad tienen los historiadores de desafiar activamente las narrativas dañinas perpetuadas por estas figuras? Acknowledging the complexities of human nature doesn't excuse wrongdoing, but it does offer understanding. Reconocer las complejidades de la naturaleza humana no excusa las acciones incorrectas, pero sí ofrece comprensión. Is there a point where the pursuit of knowledge becomes complicity in historical harm? ¿Existe un punto en el que la búsqueda del conocimiento se convierte en complicidad con daños históricos? The stories of those marginalized by these figures deserve equal, if not greater, attention. Las historias de aquellos marginados por estas figuras merecen atención igual, si no mayor. Perhaps the most ethical approach involves centering the voices of those who suffered under their actions. Quizás el enfoque más ético implique centrar las voces de aquellos que sufrieron bajo sus acciones. A critical lens must be applied to all sources, recognizing potential biases and agendas. Se debe aplicar una lente crítica a todas las fuentes, reconociendo posibles sesgos y agendas. Considering the shift from bronze to iron weaponry, how profoundly did material science redefine ancient battlefields? Considerando el cambio de armas de bronce a hierro, ¿cuán profundamente redefinió la ciencia de los materiales los campos de batalla antiguos? Wouldn't you agree that the development of gunpowder irrevocably altered siege warfare tactics and castle design? ¿No estarías de acuerdo en que el desarrollo de la pólvora alteró irrevocablemente las tácticas de guerra de asedio y el diseño de castillos? The introduction of stirrups, a seemingly minor innovation, fundamentally changed cavalry's dominance, didn't it? La introducción de los estribos, una innovación aparentemente menor, cambió fundamentalmente la dominación de la caballería, ¿verdad? How did the longbow impact feudal systems and the role of the common soldier during the Hundred Years' War? ¿Cómo impactó el arco largo en los sistemas feudales y el papel del soldado común durante la Guerra de los 100 años? To what extent did naval advancements, like triremes and carracks, dictate the outcomes of Mediterranean conflicts? ¿En qué medida los avances navales, como las triremes y las carracas, dictaron los resultados de los conflictos mediterráneos? Was the printing press a catalyst for disseminating military strategy and knowledge, ultimately influencing battlefield decisions? ¿Fue la imprenta un catalizador para la difusión de estrategias y conocimientos militares, influyendo finalmente en las decisiones del campo de batalla? The telegraph's ability to rapidly communicate orders, a game changer for large-scale military operations, certainly? La capacidad del telégrafo para comunicar órdenes rápidamente, un cambio radical para las operaciones militares a gran escala, ciertamente. Considering the impact of railroads on logistics, how did they enable unprecedented troop and supply movement during the American Civil War? Considerando el impacto de los ferrocarriles en la logística, como permitieron un movimiento sin precedentes de tropas y suministros durante la Guerra Civil Americana. Did the invention of barbed wire significantly favor defensive strategies in conflicts like World War I? ¿Favoreció significativamente la invención del alambre de púas las estrategias defensivas en conflictos como la Primera Guerra Mundial? How did the development of aircraft fundamentally reshape concepts of territorial control and aerial dominance?
¿Cómo remodeló fundamentalmente el desarrollo de aeronaves los conceptos de control territorial y dominio aéreo? To what degree did radar technology influence the outcome of the Battle of Britain during World War II? ¿En qué medida influyó la tecnología de radar en el resultado de la batalla de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial? Was the creation of tanks a direct response to the stalemate conditions experienced in trench warfare? ¿Fue la creación de tanques una respuesta directa a las condiciones de estancamiento experimentadas en la guerra de trincheras? Considering the advent of nuclear weapons, how did it usher in an era defined by mutually assured destruction? Considerando la aparición de las armas nucleares, ¿cómo marcó el comienzo de una era definida por la destrucción mutua asegurada? How did the development of cyber warfare capabilities redefine modern concepts of national security and espionage? ¿Cómo redefinió el desarrollo de capacidades de ciberguerra los conceptos modernos de seguridad nacional y espionaje? To what extent has satellite technology altered the landscape of battlefield surveillance and precision targeting? ¿En qué medida la tecnología satelital ha alterado el panorama de la vigilancia del campo de batalla y la focalización de precisión? Was the introduction of drones a pivotal moment in shifting the risk profile for combat personnel? ¿Fue la introducción de drones un momento crucial en el cambio del perfil de riesgo para el personal de combate? How did advancements in medical technology, like antibiotics and field hospitals, impact soldier survivability rates throughout history? ¿Cómo afectaron los avances en la tecnología médica, como los antibióticos y los hospitales de campaña, a las tasas de supervivencia de los soldados a lo largo de la historia? Considering the evolution of communication systems, how has encryption played a crucial role in military intelligence gathering? Considerando la evolución de los sistemas de comunicación, ¿qué papel crucial ha desempeñado el cifrado en la recopilación de inteligencia militar? Isn't it fascinating how national myths often reshape raw historical facts? ¿No es fascinante cómo los mitos nacionales a menudo remodelan hechos históricos crudos? The victors, predictably, tend to write the most widely circulated accounts of past conflicts. Los vencedores, predeciblemente, tienden a escribir los relatos más ampliamente difundidos de conflictos pasados. Oral traditions provide invaluable perspectives often absent from written records, don't they? Las tradiciones orales ofrecen perspectivas invaluables que a menudo faltan en los registros escritos, ¿verdad? Consider the differing portrayals of colonialism depending on whether you're in Europe or a former colony. Considera las diferentes representaciones del colonialismo dependiendo de si estás en Europa o en una antigua colonia. How much does present-day political climate influence the retelling of ancient stories? ¿Cuánto influye el clima político actual en la narración de historias antiguas? Do you think collective trauma impacts a culture's historical narrative over generations? ¿Crees que el trauma colectivo impacta la narrativa histórica de una cultura a lo largo de generaciones? It's remarkable how symbols can become so heavily laden with contested meanings across time. Es notable cómo los símbolos pueden llegar a estar tan cargados de significados disputados con el tiempo. The interpretation of motives, why did people really do what they did? That's always tricky. La interpretación de los motivos, ¿por qué hicieron realmente lo que hicieron? Eso siempre es complicado. Perhaps a single event isn't remembered as much as the feeling about that event is. Quizás un solo evento no se recuerda tanto como el sentimiento sobre ese evento. What role does archaeology play in challenging established historical interpretations? ¿Qué papel juega la arqueología en el desafío de las interpretaciones históricas establecidas?
Isn't it telling that certain figures are consistently demonized or glorified in specific cultures? ¿No es revelador que ciertas figuras sean demonizadas o glorificadas constantemente en culturas específicas? The way history is taught in schools profoundly shapes national identity, wouldn't you agree? La forma en que se enseña la historia en las escuelas moldea profundamente la identidad nacional, ¿no crees? Often, the nuances of everyday life are lost in grand narratives of kings and battles. A menudo, los matices de la vida cotidiana se pierden en las grandes narrativas de reyes y batallas. It's interesting how religious beliefs can color the understanding of historical occurrences. Es interesante cómo las creencias religiosas pueden matizar la comprensión de los acontecimientos históricos. Do differing cultural values affect what aspects of a past event are considered significant? ¿Afecta los diferentes valores culturales a qué aspectos de un evento pasado se consideran significativos? The concept of historical objectivity feels increasingly elusive, doesn't it? El concepto de objetividad histórica se siente cada vez más esquivo, ¿verdad? How do artistic representations, paintings, songs, literature, contribute to collective memory? ¿Cómo contribuyen las representaciones artísticas, pinturas, canciones, literatura, a la memoria colectiva? It seems that remembering is never truly passive, it's always an act of reconstruction. Parece que recordar nunca es del todo pasivo, siempre es un acto de reconstrucción. Considering the sheer volume of digital data, how do we ensure long-term accessibility for future historians? Considerando el enorme volumen de datos digitales, ¿cómo aseguramos la accesibilidad a largo plazo para los futuros historiadores? Wouldn't the ephemeral nature of digital formats pose a significant challenge to preserving historical accuracy over centuries? ¿No supondría la naturaleza efímera de los formatos digitales un desafío importante para preservar la exactitud histórica a lo largo de siglos? The integration of AI in analyzing historical documents, is it a boon or a potential source of misinterpretation? ¿La integración de la IA en el análisis de documentos históricos es una bendición o una fuente potencial de malas interpretaciones? What ethical considerations arise when digitally reconstructing historical sites and experiences? ¿Qué consideraciones éticas surgen al reconstruir digitalmente sitios y experiencias históricas? Perhaps the biggest hurdle lies in funding sustainable digital preservation initiatives, don't you think? Quizás el mayor obstáculo radica en financiar iniciativas sostenibles de preservación digital, ¿no crees? Could blockchain technology offer a secure and transparent method for verifying the authenticity of digital historical records? ¿Podría la tecnología blockchain ofrecer un método seguro y transparente para verificar la autenticidad de los registros históricos digitales? It's fascinating to contemplate how virtual reality might reshape our understanding of past events. Es fascinante contemplar cómo la realidad virtual podría remodelar nuestra comprensión de los eventos pasados. Do you foresee a shift in the role of traditional archives and museums with increasing digitization? ¿Prevé un cambio en el papel de los archivos y museos tradicionales con la creciente digitalización? The potential for crowdsourced historical preservation is immense, yet quality control remains a concern. El potencial para la preservación histórica colaborativa es inmenso, sin embargo, el control de calidad sigue siendo una preocupación. How can we balance the desire for broad access to historical materials with the need to protect sensitive information? ¿Cómo podemos equilibrar el deseo de un amplio acceso a los materiales históricos con la necesidad de proteger información confidencial?
Isn't there a risk of digital preservation efforts becoming overly focused on popular narratives, neglecting lesser-known histories? ¿No existe el riesgo de que los esfuerzos de preservación digital se centren demasiado en narrativas populares, descuidando historias menos conocidas? The long-term storage of digital data requires substantial energy resources, a factor often overlooked. El almacenamiento a largo plazo de datos digitales requiere recursos energéticos sustanciales, un factor que a menudo se pasa por alto. What innovative approaches are being developed to combat digital obsolescence and data corruption? ¿Qué enfoques innovadores se están desarrollando para combatir la obsolescencia digital y la corrupción de datos? Considering the speed of technological change, how do we prepare for formats that haven't even been invented yet? Considerando la velocidad del cambio tecnológico, ¿cómo nos preparamos para formatos que aún no se han inventado? Perhaps the most pressing issue is educating future generations about responsible digital stewardship. Quizás el problema más urgente es educar a las futuras generaciones sobre la administración responsable de lo digital. Wouldn't a collaborative, international effort be crucial for effective global historical preservation? ¿No sería crucial un esfuerzo colaborativo internacional para una preservación histórica global efectiva? It's remarkable how digital tools can reveal hidden layers within existing historical sources. Es notable cómo las herramientas digitales pueden revelar capas ocultas dentro de fuentes históricas existentes. Do you believe the democratization of history through digital platforms will lead to a more nuanced understanding of the past? ¿Crees que la democratización de la historia a través de plataformas digitales conducirá a una comprensión más matizada del pasado?